Bonus episode. Entrevista con un program director en temporada pre-match. Este es un segmento de la conversación que sostuve con el Dr. Ricardo Correa, el program director de Endocrinology, Diabetes and Metabolism Fellowship en la Universidad de Arizona, en la que nos habla a profundidad del proceso de entrevistas para residencias y fellowships. Está cargada de información valiosa para quienes se encuentren transitando este camino. Espero que les sea de utilidad. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Entonces quería preguntarte un poco más acerca de esa posición como Program Director en el Fellowship de Endocrino ahí donde estás en Phoenix. Tú tienes la potestad, de hecho, de aceptar aplicantes a hacer el Fellow en esa institución. Uh-huh. ¿Qué características consideran deseables en un aplicante a un Fellowship de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en la Universidad de Arizona? Claro, esta respuesta te la voy a contestar con un poco de sesgo, Okay. Porque yo, al ser minoría, favorezco las minorías. Entonces, la forma con que yo reviso las aplicaciones es que nosotros recibimos aproximadamente, en el Fellowship no se reciben tantas como en residencia, pero en Fellowship recibimos entre 180 y 220 aplicaciones. Okay. Y yo personalmente reviso las 180 o 220 aplicaciones. Es diferente a una aplicación en una residencia donde reciben 5.000 aplicaciones. O sea, es imposible revisar las 5.000 aplicaciones. Sí, se dividen el trabajo entre las personas. O no, o hacen sistemas de filtros. Oh, ok. En mi caso, para disminuir el sesgo de no aceptar aplicantes, estoy expandiendo esto un poco más porque aparte de ser eso, recientemente he tomado la posición de ser director de diversidad para educación médica de posgrado. Entonces, quiero tratar de expandir todo esto a todas las especialidades y subespecialidades. Es no ver lo sociodemográfico, pero ver al aplicante completo, desde lo que es los scores hasta lo que es cartas de recomendaciones, el CV y el personal statement. O sea, ver al aplicante completo, y a esos son los que usualmente acepto y les doy entrevista. ¿Scores en qué? Los scores de los USMLE. Oh, Lord, o sea que te persiguen hasta el Fellow. Yo tenía la esperanza de que eso fuera algo que tú dejaras atrás en algún punto de tu vida. Claro, no es que yo le doy más valor por ejemplo, si hay una persona que quizás en los scores no son muy buenos, pero la carta de recomendación del Program Director de Medicina Interna, donde está haciendo medicina interna, dice que es uno de los mejores residentes, que ha hecho muchísimo, o sea, una carta que te emociona leer. Uh-huh. No me importan los scores. O sea que hay que tratar de alguna manera de compensar quizás las deficiencias de otra manera con tu performance. Correcto. O por ejemplo, veo un score de estelar de 270, 260 estelar, pero veo unas cartas de recomendaciones que son malísimas, que no me dicen nada de la persona. Veo un personal statement que pareciera sacado de una caja de cereales. Entonces, no me dice nada tampoco. O sea, yo aplico todo en integral, y eso es lo que quiero tratar de hacer que el resto haga. Sí, tratar de tener quizás residentes que sean más
Como me decía el doctor Galupo, con quien hablé precisamente al respecto de fellows y de waiver, más well-rounded, como una persona más quizás integral, que lo tenga un poco de todo, pues. Correcto. No, o sea, a mí la personalidad es muy, muy importante y por eso me lo fijo en la entrevista. Pero antes de la entrevista, ver no los papeles nada más, viendo una persona en papel. No solamente es enfocarme en esos exámenes, es enfocarme en qué ha hecho la persona, ver ese currículum y ver si le interesa. A veces no es que tenga que tener una publicación en New England. O sea, yo no espero que uno de los aplicantes tenga una publicación en New England Okay. Journal of Medicine. Pero al menos espero que de alguna u otra forma se han involucrado en algo académico, porque los fellowships realmente son académicos. Vas a hacer una subespecialidad, es porque realmente quieres hacer algo más académico. Claro. Entonces, que hayas participado, no sé si en presentaciones de póster o que estés involucrado en organizaciones médicas y que hayas tenido alguna posición en un comité o estar involucrado en un comité, eso igual vale. Claro. Y entonces eso lo correlacionas con esa carta de recomendación de las personas que escribieron y que tú ves que en la carta no es como un template que alguien llenó, sino que la carta dice algo de la persona. Dice que esa persona es buena, que esa persona es estelar, que eso, y lo correlacionas entonces con por qué quieres hacer endocrinología en ese personal statement. ¿Qué pasa? Que también te puedes dar cuenta que hay mucha gente que aplica a 4 áreas. Okay. Porque quieren ver a cuál le pegan. Entonces, bueno, quieren aumentar sus posibilidades, digamos, es estadística. Claro, pero entonces ahí baja la calidad, porque entonces, o sea, o quieres ser nefrólogo o quieres ser endocrinólogo. No es que, es que porque no me salió nefrología, voy a coger endocrinología. Entonces, o no me salió la otra y esta es mi segunda opción. Eso baja los chances, pero todo eso, la única forma de poder tener un sentido a ese aplicante es podernos revisar todos los componentes. Bueno, y me decías antes que de hecho tienes que aplicar al match en todas las especialidades a nivel nacional para endocrino. Al ERAS, correcto. Primero al ERAS y después al match. O sea, ERAS es el proceso donde tú aplicas y donde mandas tu aplicación. El match es el programa después donde tú vas a meter tu ranking list y los programas van a poder aplicar. En endocrino, desde hace 3 años, se fueron al match. O sea, antes habían programas que estaban en el match, habían programas que no estaban en el match y te podían ofrecer posiciones fuera del match. Uh-huh. Si les gustaste el día de la entrevista, te dicen, ¿sabes qué? Nosotros te queremos acá. Ya endocrino no existe eso. Ya endocrino, el 99% de los programas están en el match. O sea, es algo quizás más... Esta palabra la digo mucho, pero es que me parece que es bien descriptiva, es algo más estandarizado. Correcto, casi todas las subespecialidades están yendo al match. La ventaja de, como te decía, de revisar a la persona integralmente sin ver las características sociodemográficas de la persona es que escoge personas, no importa si son IMGs o US Medical Graduates, si son afroamericanos o hispanos, si son transgénero o cualquier, no, o sea, nada de eso. No te importa, es que lo escogiste porque viste y te gustó la persona en papel. Claro, y evitas de esa manera quizás discriminar y hacer Correcto. todo mucho más objetivo. Y luego cuando invitas a esa persona a la entrevista, entonces una de las cosas claves para mí, y es lo que le digo a todos los que forman parte de mis faculties, es que tienen que valorar muchísimo la personalidad de la persona. ¿Qué rasgos buscan? O sea, cuando dices personalidad, bueno, todos tenemos una serie de rasgos que
que son Claro. distintos a otros, pero ¿qué tipo de rasgos consideras deseables en un aplicante? Eh, para mí, por ejemplo, es muy importante, uno, que sea una persona fácil de manejar y segundo, que sea una persona que vaya a relacionarse bien con todos, ¿Ok? en el sentido de que no haya como un red flag de que o es muy agresiva o Oh, agresivo o, o no se vaya a relacionar bien, porque eso hace toda la diferencia al tener, al ser tu program director. Si tú tienes fellows, o en mi caso fellows, pero en otro caso residentes, que se lleven bien entre ellos y que son fáciles de manejar, tu vida como program director es mucho más fácil. ¿qué llamas tú fáciles de manejar? O sea, suena como a que son quizás personas más easygoing, pero no sé si es eso, si es que son más, si es que aceptan mejor las críticas o si es que trabajan mejor en equipo. ¿Qué llamas tú Todo, eso, todo fáciles eso, de manejar? todo Ok, eso, o sea, que trabajen mejor en equipo, que acepten mejor las críticas, o sea, que no sé, hay personas, he tenido la oportunidad de tener personas con personalidades muy fuertes y problemas entre fellows que uno no se quiere hablar con otro del mismo año y eso te hace la vida imposible. sí, bueno, y aparte eso no ayuda con el ambiente de trabajo, lo hace Correcto, invivible para correcto. todo el Entonces, mundo. uno, para todo el mundo. Entonces, algo que desde hace unos años para acá he empezado a poner es una cápita que dice personalidad. O sea, si es una persona que habla contigo, se lleva bien. Claro, tampoco puedes captar la personalidad de una persona en 15 20 minutos de entrevista, pero al Sí menos es. puedes entender un poco más si sería esa persona como un perfect fit para tu programa. Sí, bueno, y lo que tú dices, o sea, puedes quizás no tener un picture completo de todas esas características de la personalidad de quien tienes enfrente, pero sí puedes notar lo que tú Correcto, llamas red flags. correcto. Por ejemplo, si tú notas que una persona va a la entrevista y tampoco quiero el que habla sin parar, Ok, pero si no habla, está callado, callada, hay que sacarle las palabras de la boca. entiendo. Eso es algo que te va a hacer un red flag. Tú sabes que no va a ser así todo el camino, ahí va a score menos. Sí, Pero si es entiendo. una persona que tú ves que puedes establecer una conversación, no necesariamente nosotros no evaluamos conocimientos en las entrevistas. O sea, no tienes que saber, no te van a preguntar qué Conceptos ni concepto de, definiciones no, ni... no, no, no. Pero en esa conversación tú ves que esa persona fluye correctamente, que haces algún tipo de empatía con esa persona trata de hacer algún tipo, y esa es mi recomendación es siempre cuando yo doy a los aplicantes para cualquiera, de residencia o fellowship, siempre tratar de ver cómo tú llegas donde ese entrevistador y establece algo de empatía, Ok. ya sea en el cuarto hay una foto de Isla Margarita y tú dices, ay, mira Isla Margarita, yo soy de allí o me encantaba ir allí, bla, bla, bla. ¿Tú conoces la Ya, isla de Margarita? nunca pude ir, pero sí por Felsocen tuve muchos amigos de Isla Margarita y íbamos a hacer un congreso en Isla Margarita, no sé, Ah, qué mal, te lo perdiste. Bueno, me lo ya no perdí. es, sí, ya no es Ya lo no que es quizás solía ser porque, bueno, la situación en general de Venezuela se ha deteriorado un claro, poco, pero, pero sí, yo recuerdo que Margarita era como sí, era un súper fuerte paraíso, en temas de, sí, claro, en temas de turismo. Ahora, correcto. quizás no le ha pegado tan duro, creo yo que de alguna manera se ha mantenido más en una burbuja y si tiene chance de ir, yo te lo recomiendo, son Los Roques. Los Roques, sí, también tuve otras amigas que fueron a hacer su rural en Los Roques. Náguara, qué oportunidad. Y las vistas son Pero sí, no, es una vibra unas vistas, totalmente distinta. Porque Margarita, sí, con lo mismo de que ha crecido tanto en turismo, bueno, no sé, eventualmente se llenó de centros comerciales, pero Los Roques tiene una vibra mucho más autóctona, digamos, y es como un pueblo pequeñito. Si
si te gusta la tranquilidad, se disfruta de Los Roques muchísimo. Sí, yo me acuerdo que mis amigas ahora, una está en España, se fueron de Venezuela, pero cuando mandaban fotos cuando estaban haciendo su rural, eran unas cosas, pero increíbles. Sí, es bellísimo. Aguas paradisíacas, o Es sea, una cosa súper linda del otro mundo. Yo tengo unas fotos burda de viejas, pero bien lindas de Los Roques de una vez que fui un mini viaje apurado, porque de hecho hacían, ¿sabes? Como viajes de fines de semana. Precisamente porque es pequeñito, tú te puedes caminar la isla completa, bueno, el Gran Roque, que es como la isla más grande de todo el archipiélago, en cosa de una hora. Es pequeñito, de verdad es súper pequeñito. Así que si te gusta de alguna manera relajarte, desconectarte, es un lugar ideal. Pero bueno, esperemos que algún día Venezuela vuelva a ser en turismo lo que solía correcto, hacer y no sea más bien esperemos. un riesgo. Pero sí, es algo que ahí queda, pues. En conclusión, si la persona tiene un póster de Margarita y sabe lo que es Margarita, puedes conversar al respecto. Correcto. Y eso uno, te corta tiempo, y dos, hace que esa persona que va a luchar por ti en ese comité de decisión, porque le llamaste mucho la atención, Ujú. vaya a luchar por ti, o sea, y vaya a subir en la lista. Mira, ahora que lo mencionas, que mencionas los comités, ¿cómo funciona un comité para escoger los residentes? En residencia, como entrevistas tantas personas, estamos hablando que entrevistas 300, 400 personas, no todo mundo, no es como en fellowship, que usualmente yo trato de que al menos cuatro personas de las que entrevistan sean siempre las mismas. O sea, que las 4 personas entrevistaron a los 30 o los 40 que entrevistamos. Ok, En residencia no se puede. Son muchos. 400 personas, entrevistar a 400 personas es mucho. Entonces, te van a entrevistar 2 personas, y no necesariamente son las 2 personas que entrevistaron a todo el mundo. Van a ser 2 personas que te van a entrevistar. Esas personas, todas esas que entrevistaron, se van a reunir en un grupo, en un comité. Y así como es la mismo que pues, pasa para los grants, así mismo pasa para las entrevistas. Tú tienes que llamarle mucho la atención a esa persona que te entrevistó, a una de las dos, ok. para que esa persona pueda estar en ese grupo grande y convencer al resto del grupo grande que tú debes ser una de las personas que deben aceptar. Ok. Entonces, usualmente si te entrevista el Program Director, tienes mucho más chance porque el Program Director tiene mucho más poder, Claro, su opinión digamos que tiene más peso, pero de más nuevo peso, tienes que pero está involucrado en el enamorarlo, comité. como quien dice. Pero cualquiera del miembro del comité, si es fuerte esa persona y presiona y dice, mira, yo quiero, esta persona me llamó la atención por esto y esto, y convence al resto, ya, eso es. Pero para poder ganarte a esa persona en esos 15 minutos tienes que haber hecho algo que, que al conectar bien rápido con esa persona. Sí, bueno, que te haya hecho de alguna manera memorable. Correcto, correcto. Tiene que haberte hecho memorable. O sea, algo que tú te expreses, que tú hagas, que te haga memorable. Ok, Y el comité funciona así. Usualmente algún program director o algún associate program director te va a entrevistar. Usualmente los programas tratan, aunque sea una persona, trate de ver la mayoría de los aplicantes para poder tener un balance. Algunos que nada más han visto uno también pueden tener mucho poder, porque pueden hacer un comentario como que, sabes que esta persona no me gustó que me hizo esto, boom, y ya. claro. Aunque nada más esa persona entrevistó a 3 o 4, pero si ya hace ese comentario ya baja. O si es, por ejemplo, el jefe de mi departamento que me dice, esta persona me encantó, sube mucho más, porque dice, Claro. es el jefe que me está diciendo algo. Entonces, una recomendación en ese día de la entrevista, desde que llegas hasta que termines la entrevista, todo el tiempo es entrevista.
O Ok. sea, todo el tiempo es por ser profesional, todo el tiempo con todo el mundo que te reúnes, aunque no sea el entrevistador, es como si te estuvieran haciendo una entrevista. Si es con los residentes, si es con los fellows, si es con la secretaria, si es con cualquier persona. Es como si te estuvieran haciendo una entrevista. Porque cualquier comentario que hayas hecho durante ese día, bla, 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 de alguna manera le puede llegar a oídos del program director, que puede ser bueno o puede ser malo. Claro, hacer una diferencia. Mira, Correcto. Ricardo, ahora que lo mencionas, ¿qué tipo de cosas definitivamente no se deben hacer ese día de entrevista? ¿Qué cosas puede el aplicante evitar para no echar a perder esa oportunidad? Claro. Una de las principales cosas es no llegar tarde. Eso, uf, es horrible. Que seas impuntual dice cosas bien malas de ti. Correcto. La puntualidad, si te dicen a las 8, yo en todas mis entrevistas de trabajo, de todo, siempre estoy a las 7:30. Bueno, aparte de la ansiedad de no poder dormir esa noche y todo eso, es porque quiero llegar, no quiero perderme, no quiero llegar Claro. a tiempo. Eso es importante. Lo otro es tu comportamiento en todo el trayecto es profesional, y aunque conozcas a la gente, siempre va a ser un comportamiento profesional. Va a ser de respeto de todo el mundo y de nada de hablando cosas o nada. Sí, Todo tiene que cometiendo ser algún tipo de o imprudencia. imprudencia. No, todo es Sí. profesional. A mí a veces me parece que el profesionalismo no necesariamente va de la mano con ser muy formal, Correcto. No, pero no. esa, sí, pero esa de nuevo, o sea, esa es mi opinión personal. A mí me parece que a veces la informalidad de alguna manera acerca a las personas, pero el hecho de que sea informal no significa que vayas a ser impertinente. Son dos cosas bien Ujú. distintas. Correcto, que no vayas a ser profesional. Hay muchas personas muy relajadas, pero muy profesionales. Y entonces eso llama mucho la atención. Hacer preguntas en el momento, por ejemplo, los entrevistadores de cuánto me van a pagar, Ok. me van a dar comida, o eso, Ok. no es adecuado a los entrevistadores. Eso va más adecuado cuando estás con los residentes o con los fellows, preguntarles. También el proceso de entrevista no solamente es para que te escojan, sino es para que tú escojas. Entonces es el momento que tú tienes, y siempre la persona que más puedes confiar es en el residente o en el fellow. Ok. Y preguntarle cómo te gusta el programa, qué cosas te llaman más la atención, qué cosas pueden mejorar. Ok. Ahí le puedes preguntar cómo es suficiente para poder sobrevivir en este lugar, cómo es la comida, todas las cosas que quieres Ok. preguntarle a los residentes, a los fellows son importantes para poder conocer tú, porque tuve la experiencia cuando estuve aplicando para residencia de medicina interna, de entrevistarme en un lugar que tenía otro latino, y el otro latino, cuando estábamos en un momento que fuimos a comer, me dijo en español: por favor no vengas a este programa. Oh, ok. Ok, ya. O sea, eso fue todo para mí. Susto. Si un residente, Imagínate. si un residente te dice eso, definitivamente era un no. O sea, que no solamente se mira la entrevista como ellos me están buscando a mí, Ujú. es lo mismo cuando vas a una entrevista de un trabajo. Claro. No es como que ellos me están buscando a mí, sino yo también lo estoy buscando a ellos. O sea, Sí. me gusta el programa, o sea, me gusta la ciudad, voy a tener una buena calidad de vida, voy a poder salir, voy a poder tener una vida fuera del hospital, el hospital me gusta, veo cómo la vida de los residentes o de los fellows tienen oportunidades para hacer cosas, o sea, todo eso está en tu mente. Tú dices, sabes que este es un programa que puedo venir,
pero también hay cosas que tú vas a ver que no te van a llamar, o sea, que uno no se hablan con los otros, que hay unos faculties que no se hablan con otros y que no es un ambiente familiar y que no, o sea, por ejemplo en fellowship, Okay. o que los fellows están cansados y que no hablan y que no nunca, o sea, una red flag es el programa no arregló ni un tiempo a solas los aplicantes y los fellows o los aplicantes y los residentes. Quizás están, suena un poco paranoico, pero que están tratando de ocultar. Correcto, Porque, de hecho, exactamente. sabes que las compañías grandes, por ejemplo Amazon, hace entrevistas similares a las entrevistas de posgrado, las entrevistas de fellow. O sea, ellos hacen entrevistas que pueden durar todo un día, te pasan primero con un entrevistador, luego con otro, a la hora de almuerzo te asignan a una persona que esté en el mismo nivel para el Exacto. cargo que estás aplicando, sí. Y esas personas por lo general te dicen, te hablan sobre el ambiente de trabajo, te hablan Ujú. sobre sueldo versus costos de vida en la ciudad. Entonces, de hecho, es un modelo de entrevista que es no solamente único de los hospitales y de los programas de entrenamiento de posgrado médico, sino es algo que también las corporaciones grandes hacen. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué no dejarte a ti hablar con quienes van a ser tus corresidentes y quizás te pueden hablar un poco más desde el punto de vista del residente, de cómo es la experiencia ¿Cómo es la en el experiencia lugar, en la de institución? ellos? Sí, claro, en algunos lugares pueden prepararlos, pero tú puedes sentir que el ambiente, sentir cómo se sienten. Había lugares que yo fui para entrevistarme que yo decía, no, esta gente está trabajando, no es que yo no quiera trabajar, pero es que esto es absurdo lo que están haciendo, o sea, Claro, hay como un radio trabajo versus calidad de vida de nuevo. correcto, correcto, correcto. Yo trabajé muchísimo como residente de medicina interna en Miami, un hospital muy grande, con 1.300 residentes y fellows, o sea, una cosa enorme. Trabajé muchísimo, pero la pasé muy bien, Que es lo importante. claro. Hice mis Pues si amigos tienes una del actitud alma, positiva, bueno, vas a estar más presto a aprender de la correcto. experiencia que si tienes una actitud de quiero ya salir de esto. Y sabía que el trabajo era intenso, pero nada, no tiene comparación tener un grupo de soporte como lo tuve en Miami, tener attendants que te entendían, o sea, había muchas buenas características a pesar de que el trabajo es duro, pero vas a otros lugares y ves que el trabajo es duro y que nadie te apoya y hay programas que hasta yo le llamo malignos, que son programas que vas a ser un trabajador más, o sea, Sí, y una de las cosas que hay que entender es que Estados Unidos no funciona como Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros éramos unos esclavos. Al yo ser interno en mi Panamá, era un esclavo. Tenía que hacer las cosas que nadie quería hacer. sí. Me acuerdo Y si no que lo haces era es mal visto, o sea, es visto como que correcto no tienes la dedicación. o sea, jamás en mi internado se enfocaron como vamos a aprender. Tú aprendías por ósmosis y porque te gustaba y porque estudiabas. Pero yo me acuerdo cuando como interno de entregarle el turno al otro era cama uno tienes que sacarle sangre, a cama 2 tienes que poner un tubo nasogástrico, a cama 3 tienes que poner una sonda Foley, eso era los entrega de turno. O sea, era Sí, puras cosas que lo puede hacer cualquier otro personal que no sea médico, pero en mi país eso era el personal médico, hacía todo eso, que había que mover en una camilla, camilleros desaparecían, y tú tenías que hacer como camillero, tenías que, o sea, todo lo tenías que hacer tú, o sea, todo al final la responsabilidad era tú como interno. ok. En Estados Unidos no, cada uno tiene su función. Están las enfermeras, están todo. Tú pones una orden y las cumplen. En mi país tú ponías una orden y tú la cumplías. Entonces tú pones una orden y las cumplen. Y entonces ese sistema es lo que tienes que tener bien tú acá. Ok. Sí, claro, tienes que de alguna manera ver eso, porque a mí me parece que si dejamos la comodidad de casa para venir a entrenar en un programa que consideremos modelo, pues tenemos que no perdernos de eso, no perder la meta en mente. Y es básicamente mi razón para venir a Estados Unidos. Ahí ya me pongo un poco personal.
Yo quería entrenar en un lugar donde estuviesen los recursos, donde tú digas, bueno, el paciente necesita tal cosa y de hecho existe la posibilidad de darle ese tratamiento, estén las herramientas diagnósticas, que de hecho tú aprendas cómo debe ser la medicina, no como a veces nos tocaba en Venezuela, que era, mira, lo que se debe hacer es tal cosa, pero no podemos porque no hay recursos. Entonces creo que tenemos que mantener esa meta siempre clara para no terminar quizás haciendo lo mismo, o sea, terminar en un lugar donde quizás la dinámica de trabajo va a ser igual asfixiante, o quizás trabajar en un lugar donde tu iniciativa no es apreciada porque bueno, el sistema jerárquico no lo permite, que hasta hace poco yo no sabía que ese tipo de posgrados existían en este país. Sí, Lo que sí, tú sí, llamas residencias malignas, yo lo malignas. desconocía por completo. Yo pensé que eso era un mal de Latinoamérica. No, 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 hay programas acá y por yo estar involucrado en estas organizaciones médicas y por tener cierto conocimiento de estar en esto de las organizaciones. Soy cierto centro de referencia y hay gente que me llama y me pregunta he tenido experiencias que gente que me cuenta que no lo puedo creer, o sea, Sí, son, son cosas como que el program director me dijo tal cosa, le tengo miedo, no puedo ir, me están abusando porque me hacen trabajar más que los demás, no puedo hacer nada. Y eso pasa en programas. Y entonces muchas veces mucha gente tiene miedo porque piensa que los van a votar, no pueden hacer nada y es difícil. claro. Pero pasa en Estados Unidos y eso es lo que usualmente en ese tipo de entrevistas tienes que buscar. Sí, ver las señales quizás para evitar caer en esas Correcto, situaciones, porque son desgastantes. Y de correcto. nuevo, o sea, vas a pasar un tiempo, vas a terminar obteniendo un título y vas a aprender, pero como decimos nosotros, a los golpes, y no es lo ideal. Es De nuevo, o sea, cuando ya sacrificamos algunas cosas, viniéndonos a buscar una situación mucho mejor. correcto. Entonces, Pero y a bueno, veces no es que porque venimos de Latinoamérica tenemos que aceptar ser la menor escala, ser lo que dicen second citizens. sí, sí, yo también lo he escuchado, de second class citizen, Sí, es bien despectivo, es bien despectivo, sí, pero está. Y bueno, quizás uno, porque siente que está en desventaja, a veces quizás está dispuesto a aguantar un poquito más para poder llegar a un punto donde vas a tener más beneficios o bueno, no sé, tu vida va a ser mejor, pero yo a veces siento que quizás cuando estaba más joven lo veía de otra manera, pero ahora ya pienso que no vale la pena. no, no vale la pena. De nuevo, depende mucho de la situación de cada persona, cada quien toma decisiones basadas en sus prioridades. Pero sí, creo que hay que estar bien pendiente y ya varias personas me lo han dicho. O sea que de hecho es una preocupación real al punto Sí, sí, es de una que cuestión de hecho real. se habla de la cosa. Claro, se habla muy bajo la mesa. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas que se dicen al respecto porque no quiere ser la persona que está hablando mal de ningún programa, pero igual creo que es importante siquiera saber que ese tipo de situaciones existe para poderlas evitar activamente. Definitivamente. Y situaciones que ocurren durante la residencia, durante el fellowship, hay que alzar la voz muchas veces y tener que ver cómo se hace para que se cambien. O sea, no quedarse callado muchas veces, porque muchas veces mucha gente se queda callado. El año pasado hubo una acusación en un programa de cardiología en California de que uno de los faculties estaba abusando sexualmente de los fellows. Oh, Lord. Sí, No, yo he escuchado y sobre todo recientemente, digo, gente que he conocido con el podcast me han contado experiencias que son tan inauditas, me parece a mí, como tal cual, acoso sexual. sí. Y son una realidad. El programa lo acaban de cerrar. Claro, al médico le quitaron la licencia y todo, pero el programa lo cerraron, lo sancionaron y lo cerraron. Claro, ¿y cuántas veces pasó eso antes de que Correcto, de hecho alguien dijera, mira, correcto. esta Hasta es la que alguien situación? habló, salió a la luz. Y eso pasa, o sea, no estoy hablando de estos casos extremos, pero hay cosas que no salen a la luz muchas veces porque tienen miedo. Todo el que me pide,
alguna vez me llama porque he estado con relación con ACGME, que es la organización acreditadora, o que alguna vez me conoce y sabe que me estoy involucrado en esto, yo a todos les digo, mire, si llega el punto de que tú me has localizado a mí, es necesario hablarlo, escalarlo, y es necesario que si hay que mandarle una carta a la organización ACGME para que tome cartas en el asunto, la mandas y no la mandes anónima, o sea, mándala porque está afectando y va a seguir afectando a la gente que viene después de ti. Claro. O sea que aquí todo el mundo, no importa el color, raza, nada, tiene igual probabilidad de hablar y decir sus opiniones y que sean escuchados, y esa es la característica de este país. Entonces, es una situación difícil de tomar porque quizás te pone en el spotlight, te pone en la mira y te hace que quizás de alguna manera termines, no sé, estando en un punto de vulnerabilidad, pero es que creo que definitivamente hay que tener un límite en qué tanto puede uno tolerar. Correcto, exacto. Hay veces que uno puede decir, sabes que esto me pasó, no importa, pero hay veces que ya llega a los extremos de que, sabes que no, porque soy yo el que abusan, porque soy yo el que tengo que darme todos los fines de semana, porque soy yo. Entonces hay un patrón de que sí, eres tú, entonces hay que decirlo. Mayoría de las veces quedan callados porque tienes miedo a no terminar esa residencia, no terminar ese fellowship, pero lo que se dice empower, tenemos que empezar a crear eso. Este es un segmento de la conversación que sostuve con el Dr. Ricardo Correa desde Phoenix, Arizona. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.